Actualmente el boxeo argentino no pasa por el mejor momento, lejos está de la mejor época que ha tenido el boxeo nacional en tiempos recientes. ¿Y cuál ha sido esa época? Se preguntarán. Sin duda alguna es la época de las 3M. ¿Y quiénes son las 3M? Son los boxeadores Maravilla Martínez, Lucas Matthysse y el Chino Maidana, y de eso vamos a hablar el día de hoy. El año 2010 marcaría a fuego una nueva era en la historia del boxeo argentino, la cual se encargaría de comenzar Maravilla Martínez, debido a que el 17 de abril logró una victoria frente a Kelly Pavlik siendo el underdog y se convertiría en el campeón de peso mediano del CMB y OMB y también el campeón de la revista The Ring. Para noviembre de ese mismo año lograría vencer con un knockout espectacular a Paul Williams, con quien había pantado previamente en su primera pelea, y ese año Sergio Maravilla Martínez obtendría el premio al mejor peleador del año como también al mejor knockout del año, por la revista The Ring, la revista más importante en el mundo del boxeo, también llamada la Biblia del boxeo. Ese mismo año sucede la pelea del Chino Maidana vs Amir Khan por el título mundial de la WBA, pero el chino sería derrotado por decisión unánime, en una muy buena pelea. Y a su vez esa misma pelea sería una llave muy importante para que el chino obtendría todavía más combates en la ciudad de Las Vegas. Empezamos el año 2011, más precisamente en el mes de enero, Lucas Matthysse se convertiría en campeón intercontinental por la WBO al noquear a DeMarcus Corley en el octavo round, pero perdería una pelea muy cerrada después frente a Devon Alexander. Desgraciadamente Maravilla Martínez perdió el cinturón en los escritorios en un movimiento del Consejo Mundial de Boxeo para favorecer a Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana, quien es a su vez el ahijado del expresidente del CMB, José Sulaimán, pero lograría victorias contundentes contra Sergio Dixirusic y Darren Barker, que fortalecerían su posición en Estados Unidos, mientras que el chino lograría victorias contra rivales como el gran ex campeón mexicano Eric Morales y el ruso Per Petrov. Los años 2012 y 2013 fueron lo que yo llamo la explosión. Maravilla Martínez empezaría el año 2012 peleando contra el irlandés Matthew McLean, quien en este momento estaba rankeado número 2 en el mundo. Después de haberle ganado y consolidarse como el principal contendiente al título de los pesos medianos, se terminaría dando la pelea el 15 de septiembre frente al campeón Julio César Chávez Jr., quien había estado evitando a Maravilla, quien seguía siendo el campeón para todo el ambiente del boxeo. La pelea fue un antes y un después, un verdadero antes y después en la popularidad del boxeo en Argentina, que después de esa gran pelea que vio Maravilla Martínez resurgiría como nunca se había visto en los últimos 25 años. En esa pelea, Maravilla dominaría todos los rounds menos el onceavo, donde Chávez casi consigue una mano noqueadora para terminar la pelea, pero Maravilla sobreviviría para coronarse como el nuevo campeón del mundo. Después de esto, Maravilla Martínez, como ya lo digo, llevaría el boxeo una vez más a toda la popularidad que alguna vez tuvo este deporte, como en la época de Monzón. A todo esto no tenemos que olvidarnos que tendríamos en ese mismo momento a Lucas Matthysse, quien se enfrentaría contra los mexicanos Ángel Martínez y Humberto Soto, donde ganaría los títulos AMB Intercontinental y el campeón de América del CMB, para a fin de año ser campeón interino del peso superligero por el CMB frente al nigeriano Olusegun Ajose, y el chino Maidana perdería contra Devon Alexander como previamente lo había hecho Lucas Matthysse, para después ganarle a los mexicanos Ángel Martínez y sus caras, donde el chino Maidana lograría ganar el título intercontinental de peso welter de la AMB, y todo esto a mi entender daría forma al mejor año del boxeo argentino en cuanto a resultados en los últimos 15 o 20 años. Y así empezamos el año 2013. El 27 de abril de ese mismo año Maravilla lograría lo que pocos pueden, llenó un estadio de fútbol completo, más precisamente el de Vélez Sarsfield, para su combate contra el inglés Martin Murray, quien había sido un campeón del título interino de la AMB. No saben lo que fue esa pelea. Las noticias, todos los canales hablando de la pelea, había carteles de la pelea por toda la ciudad de Buenos Aires. Maravilla Martínez había hecho algo impensable para todo el ambiente del boxeo. Para mala suerte de Maravilla Martínez, también hay que decirlo, arrastraría muchas lesiones, muchas de ellas que se produjeron en su combate contra Chávez Jr., y de esa forma no daría la mejor actuación de la noche. El 18 de junio Lucas Matthysse se enfrentaría al campeón Lamont Peterson, pero no se tendría el título en juego. Matthysse destrozaría a Lamont noqueándole en el tercer asalto para después pelear contra Dani García, quien lo vencería por decisión unánime. El chino Maidana, después de su pelea contra Josecito López, enfrentaría el 14 de diciembre al que todos llamaban el próximo Floyd Mayweather, a Adrien Broner, protegido del mismo, quien además era, hay que decirlo, la gran estrella del momento o la gran posible futura estrella del momento. La pelea fue una paliza monumental para Broner, quien había sido un bocón y que fue destrozado desde el primer round, desde el primer segundo de la pelea. Pelearía tan mal que apenas terminó la pelea se tuvo que ir al hospital y después de esa pelea nunca más fue el mismo. Y allí nos encontramos a finales de los últimos meses del año 2013. Argentina tenía 3 campeones mundiales en 3 categorías distintas, pese a que después Lucas perdería contra García en ese mismo año, y sería sin duda algo histórico tener 3 peleadores en pesos welter, superligero y mediano que estuvieran considerados entre los rankings de los mejores libra por libra del momento. La verdad es que hace mucho que el boxeo argentino tenía algo así, fue algo histórico la verdad.
Pero como todas las épocas doradas, a veces no terminan bien, a veces no terminan nada bien. Y el 2014 fue el inicio del final. Después de la paliza que el chino Maidana le dio a Broner, que en alguna forma era como el hermano menor de Mayweather, el chino sería elegido por el mismo Floyd para pelear contra él. Se enfrentarían en 2 ocasiones, siendo la primera una pelea muy cerrada donde algunos vieron ganador al chino Maidana y otros vieron ganador a Floyd Mayweather, lo que sin duda alguna desencadenó una revancha donde ya no quedarían dudas para los jueces y, otra vez más, Floyd Mayweather seguiría siendo el invicto que todos conocemos. Maravilla Martínez perdería por paliza, por desgracia, frente a Miguel Cotto, el puertorriqueño, culpa de todas las lesiones que venía arrastrando. Ninguno de los dos volvería a pelear, Maravilla Martínez por las lesiones y el chino Maidana porque se retiraría por falta de motivación, como también por todo el dinero que le generó las peleas que hizo contra Floyd Mayweather. Se tiene entendido que el chino Maidana ganó entre ambas peleas entre 5 a 7 millones por las 2 peleas que realizó frente a Floyd Mayweather. La verdad, muy buen dinero y obviamente cualquiera en su posición se hubiera retirado. Lucas Matthysse sería el único de las 3M que seguiría peleando. Sería el único que lograría ganar ese año, logró 3 victorias seguidas frente a Molina, Ortiz y Procticok, esta última siendo una verdadera guerra que todos se deberían ver porque fue una muy buena pelea. Para el año 2015 se le presentaría una nueva oportunidad a Lucas Matthysse para poder disputar el título mundial, dejado vacante por Danny García, y en el peso superligero contra el ucraniano Victor Postol. Desgraciadamente él perdería por nocaut, y este fue el fin de la mejor época que ha tenido el boxeo en los últimos 25 años. Como ya le dije, tendríamos a 3 boxeadores siendo campeones, peleando contra los mejores y siendo las peleas principales en grandes ciudades como Las Vegas o Nueva York. Sin duda alguna, hace mucho tiempo que el boxeo no se veía una época así. La verdad, una época muy importante y que seguramente cuando más pase el tiempo, más todavía se va a recordar con cariño esa época. Ya que a mi entender fue la mejor época de los últimos 25 años en la historia del pugilismo nacional, en la historia del boxeo argentino. Bueno, sin nada más que decir, déjenme sus comentarios y díganme cuál de los 3 boxeadores que les nombré de la época de las 3M les gustó más. Soy Mitlan, suscríbanse, nos vemos.